buenos días, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros para esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es lunes, comienzo de semana laboral en nuestro país. Lunes, ¿cómo que estamos hoy? Muy importante fecha. Bienvenido a bordo. Pero estamos a 12. Ah, 12. Pensaba que era más, que estábamos como a 14 ya. 12 de es que tú estás en Navidad ya, tú estás en alegría, en diversión, y eso es bueno, y el pueblo está en eso, porque esta temperatura está de agradable. Siempre, de 1 de enero. La temperatura está muy agradable. Muy agradable la temperatura. Bueno, aquí estamos entonces para esta jornada, hasta las 9 de la mañana por 14 TV, en el 14 en todos los cables a nivel nacional. También el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que repetimos a las 4 de la tarde. Y repetimos en nuestras redes sociales. Para la costa este de los Estados Unidos estamos en el canal 34 de Comcast. Gracias por estar con nosotros. El ciudadano aquí de la derecha mía y a la izquierda de ustedes es el ingeniero Jorge de León, que como ustedes saben está lunes y jueves compartido con nosotros. Mucha honra para nosotros. Y yo agradecido de participar a tu lado, porque es darse un hermoso brindis de celebración con la historia, con el periodismo y con todo lo que ha pasado por tu vida, por los diferentes medios de comunicación. Esto es una ABM, Asociación de Bombos Mutuos. Asociación de Bombos Mutuos, está bueno eso. Y a la izquierda, que es a la derecha de ustedes, esa gran figura conocida de las líderes universitarias, de la FED, el doctor Onofre Rojas. Rojas Gómez. Rojas Gómez Onofre. Ustedes lo ven así parecido a Bauto porque es hermano de Bauto. Así era en la universidad. Rojas y Gómez Onofre. Sí. Y en la universidad tuvimos que ver muchas veces la cara de Onofre con los movimientos políticos y con sus aspiraciones a la fe. El movimiento estudiantil, claro. Yo he sostenido muchas veces que la función más importante que yo he tenido en mi vida ha sido la de presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Sí. Realmente mi perfil y todo lo que he hecho posterior se construyó ahí y lo llevo con mucho orgullo. Una vez una periodista, cuando yo dirigía, teníamos la presidencia del grupo ACP, el país, un grupo de 79 países, yo representaba al país. Y me preguntó una periodista que si yo no me arrepentía de haber sido tan cabeza caliente. Al contrario. Entonces yo le dije justamente que era todo lo contrario, porque esa había sido mi plataforma y mi base de formación. Claro. Y el compromiso político y social, realmente ahí lo adquirí. Sí. Y de hecho, porque tú llegas por un nuevo movimiento que se formó en la universidad. La Juventud Socialista. La Juventud Socialista. Que para esa época todas las organizaciones estudiantiles estaban afiliadas, como siguen igual, a los partidos políticos. Sí. Claro. La Juventud Comunista, el PCD, la Juventud Socialista, bueno, el FUS, que era el PRD. Hasta el Partido Reformista fundó un movimiento. Nunca le permitieron. No llegó a despegar. No, porque una de las condiciones del socialismo marcado es que no permiten la partición no es verdad, abierta. Ahí lo persiguieron. La OAS fue una entidad en realidad en general muy democrática. Ahora, definitivamente el estudiantado en general tenía como la presión. Es decir, había un interés, una sed de participación, de que pudiesen de cambios en el país. Y realmente eso fue lo que marcó. Fíjate que gran parte de las personas que han sido funcionarios de distintos gobiernos, etcétera, tuvieron como base la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mucha gente a veces
no me ve como médico. Deja que yo lo voy a decir. Yo voy a decir, Onofre no es político de formación, Onofre es médico. Médico de formación. Y nadie lo cree que es médico. Y lo identifica como tal. Pero es que en realidad en la práctica yo hice como una especie de carrera paralela, que es la que más he ejercido, que es precisamente la de aprendí en los organismos de la universidad, con los grupos estudiantiles, aprendimos a manejar asuntos de Estado, políticas públicas, y entonces nos ha correspondido, bueno, desempeñar funciones y les reitero, esa base fue fundamental. Onofre, en ese laboratorio. Y eso es lo que, digamos, ese cúmulo de experiencia son hoy día, y esa es una de las fortalezas que tenemos en la Fuerza del Pueblo, que tenemos mucha gente que viene con una historia de trabajo, con una historia de participación política, y bueno, por eso hoy día tenemos una organización que, como lo dijo ayer el compañero Leonel en Santiago, ha venido reuniendo esa experiencia. Fíjate que nosotros comenzamos la actividad de ayer ¿con qué? Con el himno nacional como nuestra carta de presentación al mundo como país, pero también el himno del 14 de junio. El himno del 14 de junio, que es el himno que ha asumido la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque cuando fundamos la Fuerza del Pueblo fue un conjunto de organizaciones y la plataforma que sirvió de base para estructurarla legalmente fue la del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Que había sido el 14 de junio. Que había sido, es una herencia directa del 14 de junio. O sea que ya vamos para una tercera mutación del 14 de junio. Cuarta. Así mutación. Así es. Y bueno, justamente tenemos un gran compromiso porque nosotros, bueno, justamente venimos de ahí y no perdemos el acta de nacimiento, y por eso entonces nos reclamamos como una organización. Hablemos un poco, ¿no?, de la plataforma ideológica y también la plataforma del ideológica 14 de junio que se ha planteado la Fuerza del Pueblo. Bueno, eso está recogido. Nosotros hicimos un congreso fundacional, y en ese congreso se estableció una declaración de principios, y esa declaración de principios parte precisamente de la historia de Fuerza del Pueblo, en la cual, como decía el profesor Juan Bosch, su legado de prácticas políticas, pero también su legado teórico, nosotros lo reivindicamos, así como el de Manolo Tavares Justo, el de las hermanas Mirabal, y todos aquellos que lucharon en las filas del 14 de junio, que luego también se expresaron en los acontecimientos de lo que se convirtió en una guerra patria, la de abril del 65. Entonces, es decir, nosotros nos vemos como parte de ese movimiento de construcción de una República Dominicana que tiene que ser crecientemente más democrática, más participativa, más equitativa, y bueno, en eso es que estamos. Las grandes figuras de la historia, toda la historia, cuando desaparecen, dejan un legado que puede ser recogido por cualquier ciudadano. Así es. Un grupo de ciudadanos se reúnen y recogen ese legado, que es el caso del profesor Juan Bosch. El PLD reclama el legado de don Juan, y ustedes también. Sí, pero justamente es así, son figuras
porque recuérdese que Bosch fue prácticamente la figura cimera en el originario Partido Revolucionario Dominicano, de ahí viene. Entonces, 4 partidos mucha gente funcionan ahora mismo. No, esa es la matriz. Esa es la matriz. Entonces, bueno, mucha gente tomó de la savia de Juan Bosch. Naturalmente, es decir, Juan Bosch como figura fue evolucionando en el tiempo y digamos que ahora, es decir, hay una obra como más completa y por supuesto que los requisitos son cada vez mayores de quienes tomen el legado. O sea, es un legado que tiene que tomarse digamos, en su conjunto, porque no podemos divorciar a ese Bosch intelectual digamos, que presentó una plataforma como la contenida desde Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe Frontera Imperial, un libro, digamos, para este programa para consulta esencial, geopolítica, o sea, es una joya del análisis de la geopolítica. Ese libro de Bosch y la historia del Caribe de Germán Arciniega son las obras fundamentales para conocer el Caribe. Son las obras fundamentales. Entonces, bueno, no podemos despegarnos de desconectar ese Bosch del Bosch estadista, del Bosch organizador político, en fin, o sea, ¿por qué? Porque todo es un conjunto, una visión. Entonces, nosotros en estos tiempos de incertidumbre, que se dice que se han perdido las ideologías, etcétera. Eso bueno, no es verdad. Al final, exactamente, la vida se construye de los hechos como tales, pero estos hechos también responden a unos principios, a unos postulados filosóficos y nosotros, por ejemplo, en Fuerza del Pueblo, aunque tú no puedes crear exactamente el mismo tipo de organización porque los tiempos también te demandan nuevas fórmulas de organización, por ejemplo, pero sin embargo tú puedes recobrar ese legado. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo en este tiempo, donde estamos combinando lo que puede ser una organización política de masas, pero igualmente combinada con procurar la formación de sus integrantes y también ir creando una plataforma, digamos, política programática, que al momento en que nos toque dirigir el país, es decir, tener las bases bien claras desde el punto de vista de los diferentes sectores y también una visión general. ¿Hacia dónde vamos? Por eso nosotros hemos creado un cuerpo de secretarías que, fíjate que la Fuerza del Pueblo, analícenlo bien, pasen revista y se podrán dar cuenta, o sea, que la organización política del país que ha estado permanentemente, o sea, nosotros todas las semanas le brindamos un par mínimo de orientaciones al país con respecto a problemáticas fundamentales del país y indicando fundamentalmente también las vías de solución, porque ya hace tiempo nosotros adoptamos la política, digamos, no de esa oposición, no de la crítica, porque de ese oposicionismo, no se trata de eso. O sea, se trata precisamente, bueno, de ejercer la función de una organización política que está empujando para, digamos, hacerse cargo de la dirección del país. En esa construcción política del espacio tenemos temas que son gravísimos y que están
en la palestra pública permanentemente y uno de ellos es el tema haitiano. ¿Cuál es la posición que tiene el partido, la FUPU, la Fuerza del Pueblo, con relación a temas tan puntuales? Eso es peyorativo, ¿verdad? Bueno, no, o sea, no. es la fuerza del pueblo. Y yo creo que ha habido, sí, muchas atisbos así para como crear una idea, pero es decir, la práctica se va imponiendo y el hecho de que, como decía, que nosotros vayamos presentando los temas, etcétera. Fíjate, el tema de Haití es un tema que tiene que ser del altísimo interés nacional de la República Dominicana. O sea, siempre hemos visto es decir, Haití como un tema de altísimo interés porque hay una realidad. Hay una realidad. Nosotros vivimos en un territorio insular, hablando de geopolítica. Somos una isla y esa isla está compartida por dos estados, por dos países. Entonces, hay que tener interés, prestar atención la máxima posible a eso y procurar que efectivamente que ambos países puedan convivir en el territorio insular que comparten, respetándose, procurando la mayor armonía posible para la convivencia, y esto para lograrlo tiene que ser con prácticas que realmente garanticen. Por ejemplo, y con cabeza fría. Aquí está el tema migratorio. O sea, la principal preocupación es la migración. Bueno, entonces si tenemos ese problema, nosotros tenemos que enfrentar de dónde viene eso. Por ejemplo, una explicación que hay que darle al país con este tema es los miles y miles de visados que están dando los consulados dominicanos. Entonces, o sea, no es declarar, no, es que el gobierno tiene que exigir claridad y tiene que aplicar las normas que tiene. El país tiene una normativa para eso, entonces no puede ser que un consulado se despache con miles y miles de visas y bueno, ¿qué pasa? El control a discreción del cónsul. El control migratorio, entonces, bueno, ¿qué está pasando con eso? En fin, igualmente, parte del discurso de la República Dominicana, o sea, tiene que acompañarse de hechos concretos. Yo le puedo decir, cuando yo dirigía la Oficina de los Fondos Europeos al Desarrollo, nosotros hicimos un programa con la Unión Europea y era un programa regional que nosotros podíamos postular para hacer proyectos Haití-República Dominicana conjuntamente con la Unión Europea. ¿Qué hicimos nosotros en aquel momento? Que nosotros incluso, como la República Dominicana tiene más desarrollo, tiene más condiciones, nosotros mismos le decíamos a los europeos, apliquen más fondos hacia Haití. Y, por ejemplo, en los tiempos en que yo dirigía esa oficina, se hizo un programa de infraestructuras, Haití y República Dominicana. Con eso hicimos el mercado de Dajabón, hicimos las aduanas en Dajabón. Pero de este lado ambos. De este lado ambos. Pero entonces, ¿qué hicimos? La mayor parte de los fondos... ¿Cómo que no, pero con eso se hizo la carretera de Cabo Haitiano a Dajabón. Tú sabes, a Juana Méndez, tú sabes la importancia que ha tenido esa vía en el comercio, enorme. Con eso se hizo, con esos fondos se hicieron la carretera que va desde Puerto Príncipe hasta Elías Piña. Elías Piña.
Elías Piña que está al frente. Y entonces, no, es decir, está más cerca. fue un corredor de infraestructuras. Nosotros propusimos en aquella ocasión, y se hizo un programa para el tema, la recuperación boscosa, y nosotros dijimos que incluso cedimos planteamos unos 15 millones de euros para que se dedicaran la allá reforestación. para la reforestación. O sea, ahí se justificaba. ¿Usted me Porque de entiende? no hay nada. Exactamente. Entonces hay que recuperar bosque en la isla, porque la isla se está calentando. El mismo clima. La isla se está calentando cada vez más. Mientras Ya vamos por más de 23, 24 millones de habitantes en menos de 74.000 kilómetros cuadrados. Ese es uno de los temas más complicados que tiene la isla, porque es una bomba demográfica. Mientras República Dominicana ha crecido, su bosque ha aumentado, el área boscosa. En Haití ha disminuido enormemente. Totalmente. Y es una especie de tierra arrasada. Entonces recuérdate, ocurrió el terremoto en Haití. El presidente Fernández arrancó para allá. El gobierno dominicano le mostró al mundo cómo es que se hace solidaridad. Y entonces, sí, que no con palabras, con entonces justamente ese es el tema y creemos que en general así debe actuar el país, y para eso es que nosotros hemos estado nosotros declaramos el año 2022 como el año de la consolidación de la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo, recuérdense la circunstancia en que nació, fue en plenas elecciones para el 2020, y entonces mucha gente ha querido medirnos por los resultados del 2020. Bueno, hicimos lo que pudimos no concuerda en esa circunstancia. Entonces ya hoy día es algo diferente. Por eso usted vio lo que se vio ayer en Santiago. Vamos a dejarlo ahí para que vengamos con ese tema, porque vamos a la pausa. Pues y cuando regresemos, entonces vamos a seguir conversando ya con la actividad de Santiago. ¿Van a arreglar esto, sí o no? La revista informativa de opinión más completa de la televisión, radio y plataformas digitales está presente cada semana. Usted está viendo Geopolítica. 14 TV. Televisión para todos. Desde este emblemático lugar, en las orillas del río Sama, anunciamos al país con gran satisfacción el aumento de la cantidad de raciones navideñas entregadas el pasado mes de diciembre, por lo que se ha diseñado un plan de producción y distribución que alcanzará a 6 millones de raciones navideñas con una inversión de más de 2.400 millones de pesos. Desde el gobierno dominicano ponemos otra vez esta iniciativa que llevará alimentación en abundancia y de calidad a todas las familias dominicanas, en especial a las más vulnerables. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al EPT. Mío, dile adiós al EPT. Mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío.
cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Este es un acto de reconocimiento, de agradecimiento a una gestión de gobierno que nunca antes se había visto en la República Dominicana. Quien les habla tiene más de 20 años dando lo mejor de sí como servidor público al país a través de la municipalidad. Que el verdadero progreso y el bienestar empieza en los territorios, en los municipios y en los distritos municipales. Reconozcamos de pie la impronta del presidente Luis Abinader y el verdadero ejercicio democrático de los alcaldes y alcaldesas de los municipios y de los distritos municipales del país. Un hombre que vino a servir sin injusticia ni privilegio a la gente de la República Dominicana. ¡Que viva Luis Abinader! ¡Que viva el Partido Revolucionario Moderno! ¡Que progrese el movimiento Poder Municipal! ¡Que viva la Municipalidad de la República Dominicana! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Bien, seguimos en geopolítica conversando con el doctor Onofre Rojas y Gómez, que es secretario de Políticas Sociales del Partido Fuerza del Pueblo. Antes de la pausa, él ya iba a meter el tema de Santiago, pero había que darle más espacio. No hay en la frontera de un cambio comercial. De un cambio, sí. ¿Qué pasó ahí en Santiago? Yo estuve viendo algunas imágenes, tanto en vivo a través de las redes sociales como luego. ¿Tienen algo ahí? Y Nelson, y en términos estratégicos, hay que decir que escogieron a Santiago la cuna del candidato del PLD, ¿verdad? Sí, y eso, donde eso fue a propósito. Yo no sé si fue a propósito, pero vendrán las explicaciones básicas. Bueno, eso de ayer fue una actividad de campaña que algunos críticos hoy han señalado que es una actividad proselitista. ¿Qué explicación tienen ustedes? No. O sea, es una actividad totalmente en el marco de la ley y bajo techo. Bajo techo y la verdad es que se corresponde con el esfuerzo que hemos hecho. Es que como le comentaba, durante el 2022 la Fuerza del Pueblo ha ido cumpliendo un conjunto de metas. Es decir, nosotros entregamos en el año 2022, le entregamos a la Junta Central Electoral a mediados de año el padrón de la Fuerza del Pueblo de afiliados, donde está consignado 1 millón de miembros, y nosotros indicamos que la meta es llegar a 2 millones. 2 millones de inscritos. 2 millones. Y este año ya nosotros llegamos, ahora en diciembre, al 1.500.000. Nosotros esperamos en los primeros 6 meses del 2023, en junio, esperamos llegar a los 2 millones. Pero eso igualmente se ha acompañado de un proceso organizativo ya, o sea, porque no es solamente la inscripción de nuevos miembros, sino es también la organización del partido, de sus direcciones. Ya nosotros tenemos usted está en todo el país. Exactamente, en todo el país y en gran parte del mundo, donde hay dominicanos en el exterior. Le puedo decir que la Fuerza del Pueblo es la organización política que tiene un mayor dinamismo en esa materia. Además, porque hemos tenido nosotros, al tener que desarrollarnos, nacer en medio de una crisis como la que se generó con la pandemia, entonces nosotros tuvimos que recurrir mucho realmente a las tecnologías de la información y la comunicación actual. Sí. Es decir, entonces es como la organización política nueva, digital,
que ha explotado eso. O sea, señores, nosotros, ustedes me podrán decir que es una exageración nuestra, pero nosotros hemos hecho reuniones en algún momento incluso, por ejemplo, para el Congreso de la Fuerza del Pueblo. Nosotros tuvimos en un momento, en una actividad conectado cerca de 10.000 personas. En una actividad digital. En una actividad digital. Onofre, entonces, eso ya se ha multiplicado. Entonces, nosotros, eso nos ha permitido integrar mucho el mundo exterior. Y ustedes que son comunicadores lo saben. El dominicano que está fuera del país quiere mantener el contacto con el país y busca eso. Entonces, es un entusiasmo enorme lo que hemos descubierto por el uso de las tecnologías. Entonces, lo de ayer en Santiago, eso es lo que expresa. Entonces, porque se ha venido articulando una organización cada vez más dinámica. Entonces, bueno, hay que reconocer que, Santiago es es el centro. O sea, ayer fue juramentación del Cibao. Fue la juramentación, se mostraron ¿De ahí. quiénes? De varios alcaldes, vicealcaldesas, exregidores, y también... ¿De quiénes? De diferentes denominaciones. Actores vinieron. Políticos de la zona. Sí, y vinieron algunos. Bueno, porque ustedes han estado creciendo a costa del PLD. No, pero no solo, eso es una cosa que se mostró ayer, que una buena parte de los que llegaron vienen de las filas del partido de gobierno, que es un síntoma muy fuerte, porque normalmente es algo que no se ve precisamente. Es una de las cosas que llama más la atención, pero está sucediendo, se está dando. Pero también nosotros estamos integrando mucha gente de sociedad civil y sobre todo también muchos profesionales. Yo te puedo decir, yo soy también llevo la función de ser el supervisor político de la provincia Sánchez Ramírez. Y te puedo decir de esa provincia, por ejemplo, no hay una organización que tenga más profesores, una organización política que tenga más profesores que la Fuerza del Pueblo. Es algo, y más médicos. O sea, dos profesiones conectadas con el corazón de la sociedad. Exactamente. Ustedes son la organización más joven que tiene el espectro político y que mayor crecimiento. Con nombre. Con nombre y con formación. Pero tienen el ADN estructurado de los viejos partidos. Además de nacer, el país solamente ha contado con 3 personas después de la guerra civil del 65 que han logrado formar partidos exitosos. Todo lo demás es cháchara. Juan Bosch, que logró formar 2 grandes partidos, Balaguer, que formó un gran partido, Hipólito, que logró formar un partido y llegar al poder, y ahora Leonel Fernández tiene el reto de llegar al poder en base a una nueva organización política. Bueno, así es, tú lo has descrito magníficamente. O sea, Leonel Fernández, hay que reconocer, o sea, es el líder político más importante que tiene la República Dominicana. O sea, eso es algo no que lo decimos nosotros, sino que incluso internacionalmente se reconoce mucho. O sea, independientemente de, vamos a decir, de las banderías políticas, o sea, Leonel es un líder que ha conectado mucho con el mundo, porque realmente es un hombre que sabe mucho del título de este programa. Sabe mucho de geopolítica porque ha sido un apasionado, un cultivador apasionado de las relaciones internacionales y de cómo se mueven los poderes mundiales. Entonces, eso, o sea, le ha permitido forjar una impronta. Es decir, mucha gente reconoce. Yo estuve, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en las elecciones en Brasil, ahora cuando
ganó Lula de nuevo la presidencia de Brasil. Entonces, tú te encuentras con gente como Pepe Mujica, Rodríguez Zapatero, el presidente español. Todos hablan con mucha admiración de Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque entienden que independientemente de como digo, de las posiciones políticas, etcétera, entienden que es una personalidad internacional que se reconoce por sus capacidades para entender la economía y las relaciones mundiales. Entonces, eso es algo... Una reflexión muy importante de Fidel Castro. Yo creo que es el único vivo que Fidel le dedicó una reflexión. Claro, claro. Entonces, eso es reconocido. Entonces, bueno, un capital importante que tiene la fuerza del pueblo es precisamente ese, o sea, su líder. Y es tan importante ese capital que el desafío que tiene Fuerza del Pueblo es hacerse reconocer como organización política pero superar, al mismo nivel que es su líder. Superar las propias acciones del partido es la gran meta que deben lograr ustedes. Claro. ¿Qué han considerado ustedes para poder enfrentar la situación de los cuestionamientos que se le hacen especialmente en las redes sociales a las gestiones de gobierno y la relación del ejercicio de poder que es propio, el desgaste que se va produciendo por los diferentes casos que se van presentando de debilidades, especialmente con la corrupción? Bueno, o sea, no hay nada en este mundo, no hay ninguna organización. Si tú le haces lo que se llama un análisis FODA a cualquier organización, bien hecho, el FODA, fortalezas, le va a salir todo. Oportunidades, debilidades y amenazas. O sea, una organización que quiera avanzar tiene que autocuestionarse, inclusive. Entonces, bueno, si tú le aplicas un FODA a cualquier gobierno que sea, tú vas a encontrar un poco de todo. Entonces, las organizaciones que son inteligentes, ¿qué es lo que hacen de los errores? Su fortaleza. ¿Y qué es lo que hacen con los errores? Que aprenden de los errores. Entonces, el mismo Leonel ha dicho en múltiples ocasiones en reuniones nuestras, o sea, hay cosas lo hicimos bien. Que no lo hicimos bien. Entonces, claro, el que tiene esa capacidad de autorrevisarse, entonces tiene todas las oportunidades de superar por mucho. Entonces yo creo que una situación que se ha estado produciendo es que también se crearon ciertos mitos y ciertas invenciones sobre Leonel Fernández también, y lo han querido valorar porque aparte de todo, en geopolítica y todas las cosas que hemos dicho, pero ante todo él es un ser humano. Pero hay un concepto y como dijo Terencio, fue que dijo, nada humano me es ajeno. Entonces es así. Mira, hay un reciclaje que en Latinoamérica siempre las cosas son como virus, se expanden. Hay un reciclaje de vuelta hacia antiguas figuras presidenciales para retomar el poder, y ya ocurrió con Brasil, que tú lo mencionabas, con Lula. Pero no es la única, Lula es el único. Pero es que se convierte en virus y se inicia por una de las esquinas de Latinoamérica. Bueno, pero te voy a decir una cosa, ese va a ser un virus beneficioso entonces. Si el retorno es de líderes como Lula, como Leonel Fernández, etcétera, entonces eso sería una buena onda para América Latina. Mira, ojalá que sea así. Bueno, a propósito de lo que habla Jorge de la corrupción y conectando con el legado de Juan, un partido que tenga, me refiero al PLD, un partido que tenga todos los expedientes que según el Ministerio Público tiene el PLD, ¿tú crees que pueda retomar, que pueda ser un representante del legado de don Juan? Y en ese contexto también, los cuestionamientos que le puedan venir a la fuerza del pueblo. Por el ejercicio. Como tú señalas, cómo lidiar con esa conexión
con desviaciones del legado de Don Juan? Bueno, o sea, nosotros en este caso tenemos que responder por la fuerza del pueblo. Sí. Entonces, como les comenté hace un momento, o sea, en la fuerza del pueblo, nosotros, el avance que ha mostrado la organización política, precisamente se debe en gran medida a que la gente está recuperando lo que significó o lo que ha significado Leonel Fernández, por un lado, y también lo que es la plataforma que ha estado creando Fuerza del Pueblo, porque es que, fíjate que Fuerza del Pueblo no se está pareciendo a nadie en cuanto a su estructuración política. Lo primero, óyeme bien, fíjate que nosotros surgimos de hecho de un movimiento de lucha a favor de la Constitución, porque no Fuerza del Pueblo, ¿qué era Fuerza del Pueblo? Fue ese movimiento que Leonel Fernández encabezó. La Fuerza del Pueblo, eso es como si fuera un genérico. La Fuerza del Pueblo, o sea, vamos a que se respete la Constitución y la no en base a la fuerza del pueblo, con el apoyo de la fuerza del pueblo. Y la no recuérdense que a la no reelección de su propio gobierno. Bueno, del que estaba, que no podía violentar la Constitución así como no se podía intentó, violentarla nuevamente como se intentó. Como se intentó hacer, y además en base al uso a borbotones de los recursos del Estado. Entonces, es un movimiento popular el que obliga realmente a que se detuviera ese despropósito, porque era un gran despropósito. No la llamada de Pompeo. No. La llamada de Pompeo fue el puntillazo. Bueno, es que bueno, eso entra dentro de las circunstancias, pero si no hay esa movilización popular, no hay llamada de Pompeo. Si incluso, fíjese que el presidente Luis Abinader se agregó a la demanda porque estaba y el gran beneficiario. Fue el gran beneficiario, pero fue ese movimiento de la sociedad que el liderazgo de Leonel promovió para defender la Constitución. Entonces, nosotros decidimos tomar ese nombre, porque eso es lo que era una consigna. Sí. Era una consigna. Entonces, Fuerza del Pueblo, incluso lo que hemos querido expresar es que la Fuerza del Pueblo no se va a convertir en una organización estática, en una, digamos, un sello político para hacer la misma política. No, Fuerza del Pueblo te da la noción de movimiento, de algo activo, dinámico, de algo de compromiso. Y es tú hacer un compromiso con el pueblo mismo. Entonces, en términos políticos nunca uno puede descartar nada. Hay posibilidades y se dan muchos argumentos en ese sentido de posibles alianzas con la vieja casa. La alianza nuestra está justamente en el nombre. O sea, lo nuestro es con la fuerza del pueblo. O sea, nosotros en este momento estamos imbuidos, pero es completamente, estamos dedicados a organizar la población para que el país pueda darse un gobierno como el que requieren las circunstancias actuales, tan difíciles en el mundo y en el país. Entonces, eso hay que construirlo desde la sociedad fundamentalmente. Fíjense que el compañero Leonel y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es haciendo muchos encuentros con productores de arroz, de pollo, con sectores sociales de diferentes tipos. ¿Por qué? Porque nosotros definimos en nuestro Congreso, a mí me correspondió coordinar una mesa en el Congreso con el tema de las relaciones partido-sociedad. Entonces, en esa discusión
nosotros nos dimos cuenta de que definitivamente una organización política que quiera representar al país, que quiera liderar la sociedad, o sea, no puede ponerse como tradicionalmente en la mayor parte de la partidocracia política, o sea, quiere imponérsele a la sociedad. Y tiene que ser de abajo hacia arriba. Y entonces es lo contrario. No, es que la organización política tiene que procurar expresar la sociedad, los intereses de la sociedad, de los diferentes sectores, y por eso nosotros hemos estado agrupando. Los productores del país tienen una alta preocupación porque los últimos gobiernos han tenido una gran debilidad, y es el apoyo al campo para que la producción nuestra sea lo suficientemente abundante para el consumo del mercado interno y convertirnos en una potencia exportadora. La importación. Bueno, pero justamente eso es lo que ha estado haciendo la Fuerza del Pueblo. Gran parte de la conexión de la Fuerza del Pueblo y el crecimiento viene de eso. ¿Por qué? Porque nosotros, óyeme, ya hace 1 año y medio, yo recuerdo, yo mismo coordiné una actividad del presidente Fernández con los productores arroceros de la zona de Sánchez Ramírez, por ahí, de La Vega. Ahí surgió, por inquietud de los productores ya, la alerta sobre lo del DERECASTA, el cumplimiento del DERECASTA. Entonces, sí. Eso ha comenzado ¿Se vence el próximo año? Se vence el próximo año, en el 25. Que el arroz fue uno de los productos protegidos y que se le dio un largo plazo. Pero el gobierno, especialmente de Leonel Fernández, que tuvo 12 años en ese tramo, se hizo muy 12 años. 8 en ese sí, pero 8 para pero esa. Oye lo siguiente, pero entonces, porque fue en el gobierno de Hipólito que se formó el RECASTA. Pero justamente, entonces Leonel Fernández asume la bandera de los... Y qué bueno que fue con los productores de arroz. Los productores de arroz. Pero ese es una de los handicaps permanentes que tiene Leonel Fernández, de su falta de identidad con los sectores productivos. Yo recuerdo que en su primera campaña... Eso ha cambiado, pero radicalmente, todo lo contrario. Eso es lo que queremos, que Fuerza del Pueblo. Que le exprese al pueblo. Fuerza del Pueblo, no, porque lo hemos estado haciendo. ¿Quién fue el que le dijo al gobierno: cuidado con ese tema de la tasa cero? Se lo advertimos, se lo dijimos de todas las maneras. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la temperatura de los productores y sabíamos, y los productores lo decían, que eso los iba, ¿Y eso impactó en algo? Lo iba a hundir. Pero claro que sí, hay sectores, hay cosas que más o menos la han ido arreglando, pero eso aquí comenzó, de hecho, a hacérsele casi como una competencia desleal a los productores de pollo. Hay un tema que tú manejas muy bien, y es la condición que se ha dado en el país con el censo, que ha sido siempre los censos son un instrumento para tú poder medir y planificar el futuro. Sin embargo, el censo ha tenido grandes debilidades y las fuerzas políticas tienen que ir en auxilio de esa situación. Nosotros... Un minuto, ¿no? Nosotros desde que se declaró lo del censo, fíjate que mucha gente opinó, etcétera. Nosotros con mucho cuidado, en el sentido de que ciertamente es una actividad necesaria para el país, fundamental, y qué bueno que se organice. Ahora, lo que la Dirección de Estadísticas tendría que aclararle al país es ya cómo haya podido culminar esto, porque lamentablemente hay un porcentaje importante de la población que no ha sido censado. Entonces, y mucho cuestionamiento a los procesos. Exactamente. Entonces, lo importante es, y lo que nosotros advertimos desde el principio a eso fue lo que, aunque hubo gente que estuvo oponiéndose por X razones, Fuerza del Pueblo no se opuso, sino advirtió que lo importante era que técnicamente las cosas estuvieran adecuadamente y la organización logística, que es complicada, que eso pudiese estar a tono.
parecería ser que han habido algunos problemas ya en cuanto a la logística y la organización. Y la metodología organizativa. Y la metodología organizativa son las cosas que hay que garantizar, pero, por ejemplo, hay temas, hay asuntos que deben ser siempre considerados como temas y en los gobiernos tienen que cuidarse de eso. Deben ser considerados como temas país, temas de unidad nacional, ¿tú entiendes? El censo tiene que ser un tema de unidad nacional, ahí todos tenemos que aportar, tenemos que sugerir para que las cosas salgan bien. Los datos referenciados que utilizan todos los partidos para hacer sus programas. Claro, gracias, todo. ¿no? Gracias, ¿no? Todo. Muchas gracias a ustedes. Nos quedó el tema de la ideología. Yo quiero que me inviten de nuevo a Geopolítica. Este es un programa muy interesante. Pero para que hablemos entonces de la hidrología, del agua. De la ubicación ideológica del Partido Fuerza del Pueblo. No lo puedes decir ahora porque te toma un tiempo. No, ahora ya no hay tiempo, se acabó, pero podemos hacer un programa para eso. Sí, porque es interesante. Y si quieres el programa del agua, lo podemos hacer. Ese es un tema que me gusta. Bueno, pues. Digo, no solo que me gusta, sino que considero de una importancia vital para el país. Es fundamental. Doctor Onofre Rojas Gómez. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a usted, camarada de viejo tiempo. A ustedes gracias. Mañana, Dios mediante, otra entrega de Geopolítica. Sigan bien. Excelente. Sí, muy bien.